Hola. Vamos a esperar que las personas se empiecen a conectar. Ahí hay 3 personas conectadas. Mientras esperamos que se sigan conectando las personas, confirmemos que quienes están viendo la transmisión nos estén escuchando bien. Si pueden ir escribiendo mensajes, desde qué sectores nos están viendo de la comuna, ya que este va a ser un tema súper importante en el programa de hoy. ¿Me dejan tus comentarios por el chat? Gente. Nos comentan igual desde dónde nos están viendo, sus saludos, si se escucha bien. Ahí nos confirman que se escucha y se ve bien. Muchas gracias, Eduardo. Ya van 14 personas conectadas. Pueden dejar sus saludos, mensajes. Los vamos a estar leyendo durante la transmisión. Ahí vemos que nos están viendo desde Chuchunco, estamos aquí cerquita. Gracias a ti también por vernos. Coincidimos que esta es una muy buena iniciativa aquí de los chiquillos. Esperamos que se sumen más personas a la transmisión de hoy. Está súper interesante. Ya, sin más preámbulo, les damos la bienvenida a este nuevo programa llamado Memoria Estrellina, que como bien dice su nombre, busca generar un espacio de conversación en torno a la historia, la memoria, la cultura y el patrimonio local, favoreciendo la interacción y la participación ciudadana y buscando de esta forma aportar al debate y el rescate de la memoria. Porque quienes estamos aquí coincidimos en que reconocemos la importancia de revalorizar la memoria y preservar esos recuerdos y saberes que atesoramos con tanto cariño, y que por lo mismo no queremos que se pierdan y mucho menos que se olviden. Bueno, en este primer capítulo conversaremos a los orígenes de la estrella desde la perspectiva de 2 invitados, que varios de ustedes presentes deben conocer. Por un lado está Víctor León, quien es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. Actualmente él vive en San Fernando y, como algunos de ustedes deben saber, él posee varios libros publicados. Ahí, acaba de saludar. Y algunos de sus libros tienen relación con la comuna y además es columnista de algunos periódicos que se encuentran en la región. Y también en esta oportunidad nos acompaña Iván Mancilla, a quienes le damos una cálida bienvenida a este espacio y le agradecemos mucho que se haya podido conectar con nosotros. Hemos oído que es muy, muy querido y bien recordado dentro de acá de la comuna, y para quienes no lo conocen, él fue párroco de la comuna por varios años y actualmente se encuentra cumpliendo sus funciones en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la comuna vecina de Liuteche.
También, por otro lado, saludamos a los creadores de esta iniciativa, quienes son Hugo Soto y José Galvez, que también está conectado, quienes en esta oportunidad van a compartir un objeto que tendrá relación con los temas que se van a hablar en este programa, y que este objeto va a formar parte de la colección del Museo Virtual La Estrella, para ir conociendo desde la cultura material y el simbolismo que rodea estas piezas históricas, sobre los modos de vida de las personas que lo han habitado y que han formado parte de este territorio. Así que los invitamos a seguir conectados para que se queden con nosotros y puedan averiguar de qué se trata esta pieza y cuál es su historia. Y también nos presentamos a nosotras, que somos profesionales de Servicio País, que estaremos moderando este espacio. Verónica Campos, Camila Cid y María Paz Videla. Así que, bueno, antes de comenzar, invitamos a quienes están viendo esta transmisión a que nos puedan ir escribiendo sus preguntas, los comentarios, ya que después de que hablen nuestros invitados, los leeremos para ver si podemos conversar también con los invitados y que se pueda crear como un espacio bastante dinámico. Y les recordamos a nuestros queridos invitados que puedan apagar su micrófono para que no se colapse el audio, y recordar también a quienes se van sumando a esta transmisión que nos dejen sus comentarios, sus saludos, sus preguntas que quieran realizar a nuestros invitados. Ya, entonces para partir, Víctor, si nos puedes compartir la presentación. Sí, bueno, como bien sabemos, la historia de los territorios de Latinoamérica no parte solo con la llegada de los españoles, sino que de mucho tiempo antes. Y como este territorio no está exento de aquello, pues existen varios vestigios de cultura originaria en el sector mucho antes del siglo XVII, fecha en que comienza a narrarse la historia con la llegada de los agustinos. Sería bueno, Víctor, que nos pudieras comentar desde tus conocimientos quiénes eran las personas que habitaban el territorio en ese tiempo y cuáles eran sus principales características como asentamiento en este territorio. Hola, buenas noches, saludar a los que están presentes y los que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook. Un gusto, primero que nada, estar invitados más aún al primer programa que ustedes se atrevieron a realizar, ¿ya? Y felicitarlos también por la iniciativa, porque creo que es fundamental el rescate de la memoria y la historia de las comunidades. Bueno, como tú me comentabas, me preguntabas, ¿quién eran los que vivían antes de la llegada del español, ¿ya? De los españoles? Bueno, aquí voy a complementar con algunas imágenes, por lo menos en esta pregunta, con este mapa, ¿cierto? Que es un mapa del siglo XVIII, ¿ya? Y que evidencia uno de los primeros mapas que muestra el territorio de nuestra región, ¿ya? Que si ustedes se dan cuenta, se logra observar, ¿cierto? Acá abajo como similar al mar, ¿cierto? Y la zona costera de lo que hoy día es Cardenal Caro, y ahí justamente se denomina, ¿cierto?, la Diputación de la Estrella, ¿ya? Al lado, ¿cierto?, de lo que también era conocido como Rosario, que hoy día se denomina Litueche. Bueno, antes de los españoles, quienes vivían acá eran los denominados promaucaes, ¿ya? Que eran grupos de alrededor de 10 a 15 personas, ¿cierto?, que vivían de forma obviamente dispersa en esta zona, en la zona costera, entendiendo que los grupos aborígenes de nuestra zona no tenían la visión de centro urbano, ¿ya? Por lo tanto vivían en tribus, ¿ya? Que de hecho los historiadores como Tomás de Guevara, ¿cierto?, el mismo José Bengoa, hablan de estos grupos, ¿ya? Y a todo esto, ¿por qué se denominaban promaucaes? Porque en definitiva promaucaes proviene del quechua, ¿ya? Que es gente belicosa o rebelde, ¿ya? Y esta mención tiene que ver netamente porque hasta este territorio, ¿cierto?, hasta este sector, entre el río Mapocho y el río Maule, también llegaron los incas, ¿ya? O sea, entendiendo que los incas, ¿cierto?, provenían de este gran imperio del norte, ¿ya?, que abarcaba desde Colombia hasta este sector de Chile,
y su centro neurálgico estaba específicamente en lo que hoy conocemos como Perú, ¿cierto? El Cusco, Machu Picchu, ¿ya? Y ellos logran avanzar hasta la zona central de Chile, y de hecho hay crónicas de los primeros españoles que hablan de que hubieron enfrentamientos, ¿cierto?, entre los incas y los promaucaes, ¿no? No se sabe específicamente en qué sectores de nuestro territorio, sí, entre el río Mapocho y Maule, ¿ya? Y por ende, los incas nos llamaron a la gente que vivía en este lugar promaucaes, como gente rebelde, ¿cierto? Porque en definitiva es lo lógico que el accionar de una comunidad que atiende, ¿cierto?, a la violencia de otros cuando llegan desde otro territorio, ¿no? Eso por lo menos para contextualizar quién eran los que vivían antes de los españoles. Claro, qué interesante todo lo que comentas, que igual es necesario conocer la historia completa. Bueno, y se dice que a principios del siglo XVII llegaron los sacerdotes de la Orden de San Agustín al territorio, y tras ello deciden construir y fundar un convento que también se relaciona mucho con San Nicolás de Tolentino, quien fue el primer santo de aquella orden, oriundo de Italia, y que termina dando origen, según se cuenta, al nombre de esta comuna. Pero nos gustaría conocer desde el punto de vista histórico, pero también religioso, como cuáles fueron las motivaciones, por qué estos sacerdotes visitaban la zona, el rol evangelizador también que cumplieron acá, y justamente también con lo que nos acabas de contar. Así que le queremos dar la palabra a Iván para que nos pueda contar quiénes eran los agustinos y cuáles eran sus características. Hola, buenas noches. También un gusto de compartir este primer programa con ustedes. Saludar al profesor, también al joven que está al lado, José Víctor, y a ustedes, muchos cariños. Bueno, toda orden religiosa, porque los agustinos eran una orden religiosa, busca en su momento expandirse, ya salir, ir al África, a Europa, pero también en los momentos que ya se empezó a viajar hacia América, también se parten para acá los agustinos, que tenían su espiritualidad basada en los pensamientos de San Agustín. El profesor debe saber que San Agustín fue un gran filósofo de la iglesia y un gran filósofo de la humanidad. Entonces, él fue convertido, por supuesto, entre paréntesis, ya tarde se convirtió al cristianismo. Su mamá era Santa Mónica, y él una vez ya llegó a ser obispo y todo, pero más que todo esto, en lo que estamos viendo, la espiritualidad de San Agustín lo lleva a fundar una orden, que juntó varias órdenes que habían y al final le impuso su espiritualidad, ¿ya? Tenía dos, digamos, caminos que eran lo que tenían que tener las órdenes. Primero, basarse en la espiritualidad de su fundador, buscando a Dios desde dentro, ¿ya? En la oración. Y la segunda fue el movimiento mendicante, por el que la Orden de San Agustín llega a ser una fraternidad apostólica. Los mendicantes eran las órdenes que pedían para dar, pedían cosas, cosecha, primicia le llamaban antiguamente, eran las primeras cosechas, se le daba a las órdenes, a los sacerdotes que pasaban buscando esto, ¿para qué? Para después llevarlo y entregarlo en el tiempo que fuera necesario a la gente que empezó a vivir en torno a los conventos que se iban formando. En este caso hablamos de la Estrella, allí se fundó el convento y se empezó a poblar por la orilla. ¿Por qué? Porque los sacerdotes le daban trabajo. Estaban los campos, daban trabajo. No sé si me puedo pasar esto. A mí se me ocurre, bueno, si me preguntaran por qué la orden agustina se quedó en ese momento, en ese territorio que tiene actualmente la parroquia de la Estrella, específicamente es porque hay una vertiente ahí. Y lo que buscaba era agua para el regadío. Y hay un tranque también ahí que riega toda la Estrella en su momento,
toda la estrella se regaba con ese tanque. Todavía se usa para regar muchas partes de la plaza, y mucha gente lo usa, ¿ya? Y esa vertiente nunca se ha secado, con todo lo que ha pasado, los años, terremotos, nunca se ha secado esa vertiente. Entonces, ¿qué buscaban? La seguridad de tener agua para sus cultivos. Entonces allí llegaron los agustinos que habían aterrizado ya en Chile, en Valparaíso, llegaron recién en febrero de 1595, pero ya posteriormente llegaron a la Estrella, se fueron expandiendo. Pregúntenos. Ya. Y, y bueno, desde ese punto de vista también que nos habla de esta expansión, si nos puede contar un poco cómo fue este proceso de evangelización también acá. Ya, bueno, aquí a lo mejor lo bueno es que hay un profesor de historia que en realidad yo lo admiro mucho, a los profesores de historia. Yo soy de filosofía. Entonces, mira, el convento de la congregación deciden fundar el Estrella el año 1635, ¿ya? Muchos años. Pero fundan con, digamos, el permiso, el profesor ahí, de los encomenderos, ¿ya? Que tenían parte de esta tierra y ellos los trajeron, ¿para qué? Para que evangelizaran a las personas que allí en ese territorio vivían, en nuestra querida Estrella, ¿ya? A quienes vivían ahí, que eran aborígenes, que eran nativos de ahí o que venían de otras partes, como decía el profesor, y se iban juntando estas diferentes culturas nativas que habían y se iban refundando entre ellos. Y, o sea, en el fondo voy a usar una palabra que a lo mejor no es muy espiritualista, pero tuvieron que inculturizar el evangelio en las creencias religiosas que tenían los aborígenes. O sea, tuvieron que inculturizarla. ¿Sí? Sí. El profesor ahí me puede explicar un poquito qué significa la encomienda. Sí, al igual. Los encomenderos. Sí, mire, justamente, porque en definitiva, para ir explicando cómo va sucediendo todo este proceso, ¿ya? Con la llegada del español a nuestro Chile central, obviamente comienzan a establecerse en el territorio, fundan algunas ciudades, muy pocas, ¿ya? Y no nos imaginemos como ciudades, porque en definitiva eran pequeños caseríos, y tienen la necesidad de, obviamente, cubrir el territorio, ¿cierto? Y como recién mencionaba Iván, empiezan a distribuir el territorio a través de encomiendas, que en definitiva la encomienda tenía que ver con el trabajo forzado, ¿cierto? Ocupado a los indígenas por parte de un español, y que el indígena debía rendirle tributo al rey, porque como súbdito del rey debía pagarle el trabajo, y ya que el rey estaba en España, ¿cierto? Se le rendía el tributo al encomendero, ¿ya? Y obviamente una política en que en definitiva llevan a cabo los españoles durante el periodo de la conquista, y ojo, eso mismo va a provocar muchas veces abuso con el indígena. Por tanto, ¿qué ocurre? Que comienza a despoblarse el lugar, ¿ya? Porque obviamente si nosotros hubiéramos sido Promaucae en ese momento, y llega alguien a obligarme a trabajar, ¿qué es lo que hago? Trato de salir con mi familia hacia el sur. Y muchos de los que vivían en Cardenal Caro, por decirlo así, comienzan a avanzar hacia el sur. Entonces lo complejo ahí es que comienza a despoblarse el territorio. Entonces, ¿qué es lo que ven también como política? Obviamente la necesidad de crear pequeños centros, ¿cierto? Y ahí aparece justamente, porque en definitiva la corona española no era capaz de traer su ejército hacia acá, entonces mandaba empresas de conquista, ¿ya? Y dentro de estas empresas también está la iglesia, ¿cierto? Que de hecho el Consejo de Indias manda entre ellos a los agustinos, como comentaban recién, y crean las famosas doctrinas, ¿ya? Imagínense la palabra doctrina, que tiene que ver de enseñar, ¿cierto? Una forma, una ideología, una religión, ¿ya? Y se crea la doctrina de Rosario, ¿cierto? O de Rapel, ¿ya? En definitiva la doctrina de Rapel, que sabemos dónde está, que está muy cercano a la Estrella. Se crea ahí la primera parroquia hacia 1585, lo que hoy día es
Rosario Losolí, que hoy día es Litueche. Y justamente, como recién comentaban, en 1635 se crea una parroquia o una iglesia, que tenemos que imaginarnos no como la iglesia hoy día sofisticada, ¿ya? Sino que eran edificios bastante precarios. De hecho, los archivos del periodo hablan que la gente vivía de manera muy pobre, ¿ya? Y que justamente a través de esta iglesia se comienza poco a poco a concentrar el trabajo, porque también, además de los encomenderos, aparecen lo que denominamos las mercedes de tierra, que les daban a los distintos españoles algunos territorios, que eran amplios territorios, y también tenían territorios la iglesia. La iglesia también tenía amplios territorios, como comentaba recién Iván. A los pocos pobladores que vivían en la zona, los lograban concentrar alrededor de esta iglesia, y que justamente tenía un fin económico, porque así lo hacías trabajar, ¿cierto?, para hacer producir la tierra, y obviamente que el fin filosófico, en definitiva, que era adoctrinarlos o convertirlos a la Iglesia Católica, cambiarle la cosmovisión, ¿cierto? Eso. No sé si queda claro todo esto, pero... Sí, sí. Muy claro, señor profesor. Sí. Es harta información, pero súper interesante. Muy, muy Claro. interesante. El hecho de que el objetivo de la encomienda, en este caso, era el trabajo, el de la iglesia era lo espiritual, pero igual la iglesia tenía sus terrenos, como decía el profesor, que lo hacía producir, y ahí le daba trabajo a la gente, y bueno, como yo decía una palabra antes, inculturizar el evangelio. Ya usa la palabra que tiene que cambiar mi visión del que vive acá. O sea, ¿cuál es la misión de la iglesia? Que creyeran en Jesús, que creyeran digamos, en este caso, en la religión cristiana. Y de allí nace también de que aquí en el territorio, a lo mejor el profesor lo tiene en sus manos, pero en este momento hay 3 conventos al hilo, ¿ya? Están los franciscanos, que es una orden religiosa, en Rapel, están los agustinos en La Estrella, y están los mercedarios Punta de Lobo, que hasta hace muy poco tiempo atrás, Punta de Lobo, los mercenarios estaban ahí. De hecho, hay una laguna que se llama la Laguna del Cura, porque ahí se bañaban los curas. Esa era de ellos nomás. Entonces, y después saltábamos a San Pedro de Alcántara, que ahí ya estaba un convento que era muy especial, que dicen que ahí mandaban a los castigados, pero no, no era así en realidad. Pero ahí estaban los franciscanos de nuevo, y ahí tenían el noviciado, tenían todo. Pero el convento en sí que tenían los franciscanos después del de Santiago era el que estaba en Rapel, que todavía es el noviciado de los franciscanos. Y después, como les digo, venía la Estrella con los agustinos, y venían los mercedarios en Punta del Ojo. Ya, muy claro, muchas gracias, Iván, por toda esta información. Y bueno, continuando como con este diálogo de ambos saberes, nos gustaría, Víctor, que nos pudieras contar desde tu punto de vista, como profundizar también lo que nos acabas de decir respecto de cuál es el rol que cumplió la evangelización en los habitantes de la zona, como cuáles fueron las motivaciones también que como que facilitaron la llegada de los sacerdotes al territorio. Bueno, más o menos reiterar la idea que les comentaba recién, ¿ya? Que en definitiva entender que la conquista del territorio tenía que ver con los motivos económicos, obviamente, y por ende se comienza a dividir la tierra a través de las mercedes de tierra, y para ocupar el territorio también lo ocuparon justamente a estas comunidades religiosas, y obviamente para convertirlos ya como súbditos completamente tenía la importancia que tenía que ver con cambiarles la cosmovisión o en definitiva su religión, ¿ya? Y porque sí, en definitiva legitimaba el proceso de conquista, y tú los transformabas, como te comentaba recién, en súbditos, ¿ya? Entonces, es parte ¿ya? de un proceso, y entender además que no es menor, que el proceso de conquista se sucede en un periodo en que todavía tiene mucha influencia la Edad Media, ¿ya? A pesar de que ya temporalmente es la denominada Edad Moderna,
pero mentalmente todavía tiene fuerza la Edad Media, por lo tanto, la iglesia era parte del poder político, ¿ya? Y por ende, obviamente, era fundamental cambiar la visión que tenían los seres humanos de este territorio. Eso. Claro. Y bueno, avanzando un poquito más en la historia, para contarle a quienes nos están viendo tras bambalinas, Víctor nos contaba un poco respecto de las diferentes políticas fundacionales que se dieron, como en función de las características de cada lugar acá en la zona. Entonces sería bueno que pudieras profundizar en ese aspecto, ya que nos parece un tema muy interesante como en este recorrido histórico fundacional también. Ya, mira, aquí les voy a mostrar algo que yo creo que es necesario observar, ¿ya? Ay, ¿me ven? ¿Lo ven entonces? Sí, se está viendo. Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, porque yo lo que les comentaba, que igual es importante que la gente pueda ir comprendiendo cómo se van desarrollando los procesos urbanos, ¿ya? O los poblados, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, este es un mapa que me indica los lugares, los principales lugares que se fundaron durante el proceso de conquista. El proceso de conquista llega desde la llegada del español hasta el levantamiento de Curalaba en 1598. Y si ustedes se dan cuenta, es solamente Valparaíso, Santiago, Chillán y Concepción en la zona central, ¿ya? Y el resto hacia el sur del Biobío eran principalmente fuertes. Por lo tanto, podemos decir que eran por una cuestión estratégica, se funda Santiago Valparaíso, Valparaíso Puerto, Concepción Puerto, ¿ya? Y las comunidades al sur del Biobío principalmente tienen que ver con una cuestión estratégica militar, porque se lleva a cabo, ¿cierto?, lo que se denomina como la guerra de Arauco, o el conflicto entre los mapuches y españoles. Y obviamente en ese mismo proceso ocurre este surgimiento de poblados como La Estrella, ¿cierto? O el mismo caso de Rosario Los Solís, ¿cierto? Litueche, que son poblados que se van a ir gestando de manera muy lentamente alrededor de la iglesia, ¿ya? Que el caso también de Paredones con San Pedro Alcántara, ¿ya? Hablando también justamente del caso de Cardenal Caro. ¿Y qué ocurre? Que en el siglo, durante la conquista, ese era el patrón de cómo se formaron las ciudades o los pueblos, ¿no? Pero cuando ya viene la política fundacional más fuerte, es durante el siglo XVIII, cuando cambian de dinastía los españoles, ¿ya? La corona española cambia de los Austrias a los Borbones, y los Borbones son una dinastía mucho más moderna, y ellos tratan de concentrar a la población a través del centro urbano. Aquí aparece fuerte el concepto de la ciudad, ¿ya? Y de hecho por eso coloqué este mapa, ¿cierto? Un plano de San Fernando, que el típico mapa, ¿cierto? El plano dámero, que el tablero ajedrez, ¿ya? Que en definitiva era la forma que hacían las ciudades. Y hay otra cosa no menor, si ustedes se dan cuenta, se fundan gran parte de las ciudades de la zona central, y con cierto patrón, o sea, ahí las ciudades toman importancia en la depresión intermedia, ¿ya? Porque, por ejemplo, está Santiago y se funda Rancagua, se funda San Fernando, Curicó, Talca, y si ustedes se dan cuenta, tienen patrones todos similares. Primero, que son distancias similares entre Santiago y Rancagua, entre Rancagua y San Fernando Curicó y Curicó Talca, por ejemplo, ¿ya? Y lo otro, que tenían tan estructurado de cómo formar las ciudades, que, por ejemplo, se estructuraba que la ciudad tenía que estar al lado de un lecho de un río, y que esta ciudad tenía que estar al norte del río, ¿ya? Y si ustedes se fijan en Rancagua, ¿dónde está el río Cachapoal? Hacia el sur. En San Fernando, ¿dónde está el río importante? Bueno, el río, el Tiquirica, hacia el sur, ¿ya? Entonces, yo por eso quise quizás profundizar un poco en esto, para que la gente pudiera identificar que las comunidades, el centro urbano, tienen también políticas fundacionales y nacen con distintas necesidades. Eso. Claro. Y bueno, igual hoy en día se está hablando mucho de la descentralización y la importancia en el desarrollo de los territorios. Entonces, nos gustaría conocer como cuál es el rol que históricamente han cumplido los sectores y qué nos puede contar en relación a ellos también. Como acá en La Estrella, cada uno tiene su particularidad también. A ver,
¿Me podría repetir porque se cortó la pregunta? Como, no de conversar en torno como a la importancia que han tenido los sectores acá en la comuna. Ya, claro. Bueno, una vez fundada la parroquia, ya la parroquia tiene sectores, ya que comúnmente se le llama la capilla, tiene su capilla, el terreno parroquial, como lo explicaba el profesor, es un terreno parroquial, ya la parroquia en sí es cuánto mide, y allí dentro de ese territorio parroquial hay capillas en donde, por supuesto, en esos tiempos antiguos también iban los sacerdotes a caballo, se demoraban mucho en llegar a las capillas, y bueno, entre medio tiene mucha cosa espiritual, donde había gente que estaba autorizada para poner el agua a las guaguas, después pasar al sacerdote crismándolo una vez al año, era otro tiempo, o sea, hay que, si nosotros retrocedemos, hay una historia muy rica en todo esto. Entonces, en la Estrella, en sí, la parroquia de la Estrella fue fundada en 1904, ¿ya? De ahí parte la parroquia de la Estrella, porque ahí los agustinos dejan los territorios que tienen acá en la Estrella, los entregan a los obispados de Santiago y hacen un cambio con San Fernando. Entonces, los agustinos que llegaron a la Estrella, esa orden, hoy está en San Fernando, porque tomaron San Fernando y ahí ellos sí. Incluso nuestro hermano Agustino de San Fernando tiene a San Nicolás de Tolentino, el San Nicolás de Tolentino que llegó de Europa a la parroquia de la Estrella. Así yo les dije antes de irme que tenían que recuperarlo, porque ese está ahí, está en la iglesia de San Agustín de San Fernando y está atrás, si algún día pasan por ahí. Y bueno, una vez ya fundada la parroquia de la Estrella, ya empiezan ya los libros, se abren todos los libros, de hecho, desde 1904 hay datos en la Estrella de bautismo, de gente, de familia, de muertos, de todo, desde 1904 en adelante, porque ya ahí pasa a ser una parroquia particular, dependiendo de Santiago en su momento, y después una vez que se funda la diócesis de Rancagua, pasa a ser parroquia de Rancagua. No así Rapel de Navidad. Rapel de Navidad no pertenece eclesiásticamente a la diócesis de Santa Cruz de Rancagua, pertenece al otro lado, a San Antonio, pero territorialmente pertenece a la sexta región. Ahí viene la acotación que te quiero hacer. Por Pulín, una comunidad preciosa, Pulín, tanto en su entorno como su gente. Pulín pertenece a Litueche, civilmente, y eclesiásticamente pertenece a la Estrella. Entonces, atendía desde la Estrella eclesiásticamente por los límites, digamos, también por un estero que si vemos ahí también, Pulín fundaba al lado de un estero, como decía el profesor, cerca del río que está más allá. Pero Pulín, como es una de las comunidades primeras también que tuvieron la autorización para tener el Santísimo en su capilla, ¿ya? Erigieron el primer oratorio que se erigió dentro de la parroquia de la Estrella fue Pulín. Ellos, pero ahí llegaron los hermanos pasionistas. Los pasionistas llegaron con las primeras misiones, autorizados también, sí, por supuesto, por la autoridad eclesiástica ahí en ese momento. Pero hay muchas comunidades tan buenas que sea está Guadalao, las chacras con su capilla preciosa, Guadalao con su esfuerzo, está la Guada, el Cajón, que también el Cajón pertenece la cuarta parte a la Estrella y las tres cuartas partes a Litueche. También los divide el estero, el canal. Entonces, pero eclesiásticamente a la Estrella. Y están todas esas comunidades muy lindas ahí que tienen, hay gente que ya, el problema de nosotros, yo me incluyo yo dentro de eso, un mea culpa, es de que nosotros no acostumbramos mucho a lo mejor a haber conversado con los más antiguos que ya no están, con los pilares. O sea, me refiero cuando teníamos 30, 20 años, haber conversado con ellos para que nos hubiesen dejado la historia de la riqueza que sin estudio la vivieron. La vivieron. Entonces, es un mea culpa en realidad que yo creo que hay muchas personas, porque todos sabemos que la experiencia es la madre de la ciencia. Por lo tanto,
se nos fueron, pero muchas personas que fueron los pilares de la estrella, los pilares de la zona costa, y que tenían una muy gran riqueza por dentro, y no alcanzamos a sacar esa riqueza. Así es. Muchas gracias, Iván. Víctor, si nos puedes contar un poquito, como desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido como esta importancia de los sectores en el territorio? Sí, mira, también les voy a ver si... mira, la importancia que yo creo que tiene que ver mucho cómo se fue subdividiendo la tierra en el sector, ¿ya? Ya. ¿A qué me refiero? ¿Se ve, cierto? Sí, sí, se sabe. Ya, ahora sí. Ya, por ejemplo, yo quise colocar acá un extracto de un atlas geográfico que se llama Geografía Descriptiva de Espinosa, de 1895, y justamente saqué la parte de la estrella, ¿no? En donde habla de los distintos fundos que tenía la estrella a finalizar el siglo XIX, ¿no? Y aquí entender cómo se fue formando esta estructura de tierra. En definitiva, pasamos de las mercedes de tierra, que eran amplios territorios, donde era dueño un español, ¿ya? Y que obviamente fue producto del mestizaje, obviamente fue teniendo descendientes y se fue subdividiendo el territorio, ¿ya? Y fue quedando primero en estancias, ¿ya? Porque principalmente durante el periodo colonial en especial, las estancias fueron las que dominaron el sector de Cardenal Caro, el sector de La Estrella, Litueche, que obviamente, como indica su nombre, su actividad económica era la ganadería, ¿ya? Pero durante el siglo XIX, estamos hablando hacia 1830, 1840, comienza a tomar fuerza el trigo, ¿ya? Por lo tanto se transforman en fundos o en hacienda, ¿ya? Que en definitiva tiene que ver más con el cultivo, ¿ya? Y si uno revisa, no sé, hay este atlas que es geografía descriptiva, también hay uno que se llama Atlas de los Fundos de 1923 y que te va catalogando los distintos fundos, principalmente lo que producían que era trigo, ¿cierto? Y algo de ganadería, principalmente ovejas, ¿ya? Y que estas eran trasladadas hasta la estación de Marchihue, desde la estación de Marchihue, ¿cierto? Se lograba vincular con el resto del territorio, ¿no? Entonces, ahí como van apareciendo también los nombres de los fundos, se van a perpetuar dentro de la toponimia. O sea, tenemos primero la toponimia de los nombres de los lugares se los deben a los nombres que va a tener primero los nombres indígenas, ¿ya? Por ejemplo, el mismo concepto de Pulín, ¿ya? Nombres que obviamente están ligados a la iglesia, ¿cierto? El mismo concepto de la estrella, y otros nombres que están ligados a los fondos que existían en el territorio, ¿ya? Quise también mostrar esto, ¿ya? Para que entiendan también este proceso que yo les comentaba, ¿ya? Este es un extracto de un censo, ¿ya? De 1787, en donde muestra la estrella, y si ustedes se dan cuenta, la cantidad de españoles, bueno, caballeros y españoles eran lo mismo. Lo que pasa es que caballero era denominado que tenía mayor prestigio, ¿cierto? Mayor importancia dentro de esta sociedad. Y si ustedes se dan cuenta, como la estrella, ¿cierto? A diferencia de Rosario, ¿ya? El que está acá, tenía más habitantes, ¿ya? Y que principalmente quienes eran los que dominaban el territorio eran españoles, ¿ya? Después seguían mestizos, ¿ya? Y en ese tiempo ya eran muy pocos los indios, por lo tanto, es lo que yo les comentaba, los indios ya se habían replicado hacia el sur, ¿ya? Y obviamente aquí se evidencia el proceso de mestizaje, ¿ya? Y por último, para terminar con el tema del territorio, ¿ya? Cómo llama la atención a través de un gráfico que hice con los distintos censos que se han realizado en nuestra república, los censos oficiales, ¿cierto? De 1875 hacia adelante. En definitiva, cómo la estrella no ha variado de población, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hacia 1875 la población que indicaba el censo era de 3.605 personas,
y que comienza, ¿cierto? Se mantiene hasta por lo menos 1920, ¿ya? Tiende a bajar en algún momento, y en especial entre el año 52 al 92, y eso tiene que ver obviamente con esta migración de gran parte de la población de La Estrella y de los sectores de Cardenal Caro. Cuando se le da importancia a la educación en la década del 60, comienza la migración de los jóvenes, ¿cierto?, principalmente a comunidades o ciudades más grandes, ¿no? Y que es un proceso que lamentablemente sigue existiendo en el territorio, y especialmente en Cardenal Caro. O sea, no es menor que en el colegio que yo trabajo, que es el Liceo Industrial de San Fernando, una parte importante de mis alumnos son de allá, ¿ya? De La Estrella, de Machihue, ¿cierto?, de Litueche, y que uno observa que se vienen a San Fernando a estudiar y se quedan después trabajando o siguen estudiando por estos sectores. Y lamentablemente son comunidades que hoy día, por algo, por ejemplo, La Estrella es una de las comunidades a nivel nacional que tiene mayor porcentaje de adulto mayor, ¿no? Entonces, ahí en definitiva hay que conjugar la historia con las políticas públicas, cómo potenciar, obviamente, la provincia de ustedes, ¿cierto?, sus comunidades, para hacerlas atractivas y que los jóvenes permanezcan en la comunidad. Y como decía el padre Iván, darle importancia también al adulto mayor, a ese relato, para tener mayor sentido de pertenencia. Eso. Y eso último que mencionas es un tema importantísimo acá en la comuna, como también nos comentan que tiene que ver mucho con la falta de liceo acá, de educación media, como hay un montón de factores que inciden en eso, y claro, políticas públicas pueden incidir mucho en aquello. Y bueno, en todo esto, si nos puedes contar un poco, ambos invitados, sobre un sector en el que tienen una conexión histórica por un lado y religiosa por otro. Nos referimos al sector de Pulín. Víctor escribió un libro que narra la historia del sector, así que si nos puedes contextualizar y narrar a modo general como los orígenes de la comunidad, la conexión que ha tenido con La Estrella, como ahí contarnos un poquito de eso. Sí, mira, voy a mostrar acá, que es en la portada del libro, ¿ya? Mira, contarte que fue un proyecto de hace varios años atrás, y que tiene que ver mucho con este concepto que se habla de historia social, ¿ya? Y que es lo que recién comentábamos, la importancia del relato de las personas, ¿ya? Porque en definitiva la historia oficial está hecha a través de los documentos, ¿ya? Y que uno lo hace a través de los documentos del Estado, a lo mejor de los periódicos, pero hay una historia que está abajo y que no se cuenta, y que está aquí, que es la memoria de las comunidades, y que quizás son lo más importante de rescatar, ¿no? Porque es parte de nuestra identidad. Y de hecho aquí en esta foto, yo le tengo mucho cariño a esta fotografía, porque sale también un personaje aquí, que el que está, no sé si se logra ver ahí, ¿no?, que es Don Calixto, ¿no?, que murió lamentablemente hace pocos meses atrás, porque ese trabajo yo lo construí a través de narraciones y entrevistas, y de hecho fue el primer personaje que me tocó entrevistar, que siempre me asustaron y me dijeron, con suerte va a hablar 10 minutos, me habló 2 horas y media, ¿no? Mira, yo he entrevistado a mucha gente en mi profesión, en mi oficio, y quizás uno de los personajes que más gratamente yo tengo recuerdos por lo que vivió, ¿verdad?, y por lo que me contó, y que también es la narración de las formas de vida del territorio, no solamente de Pulín, porque Pulín es el lugar, pero también son muy similares a la vida que lleva la gente en Rosario Los Solí o en La Estrella, ¿verdad?, y que ha sido una vida muy sacrificada, ¿verdad?, porque primero la gran mayoría tuvo que emigrar a estudiar o a trabajar a Santiago, a Valparaíso, volvieron ya, lamentablemente el secano costero tampoco nunca se potenció, ¿cierto?, de manera productiva, ¿no? Entonces, en ese libro relato la historia de Pulín, cómo ha ido, lo complejo que ha sido la vida de esta gente de campo, y también cómo fue cambiando la comunidad producto de la construcción del embalse Rapel, ¿ya? En definitiva, cómo
esta laguna cambia la fisonomía de Pulín, porque en definitiva los campesinos se transforman muchas veces en cuidadores de los terrenos o de las casas que tenía, ¿cierto?, la élite que llega de Santiago y que compra el borde del lago Rapel, y que el roce, obviamente, ¿ya?, entre los niños de los campesinos, que eran los cuidadores, y los hijos de estos dueños de estos terrenos amplios, va a favorecer una aspiración social. Que eso me llama mucho la atención de Pulín, porque la gente en Pulín tiene grados de nivel educacional mucho más alto a otros sectores campesinos, ¿ya? Y tiene que ver con esto que llega la central Rapel y cómo, a pesar de que es curioso, llega la central Rapel, se inaugura en 1968, pero ellos no van a tener luz hasta la década de los 80, ¿ya? Es de las cosas extrañas que ocurren en este país, ¿no? Pero eso, por eso yo valoro mucho el trabajo que logré hacer en Pulín, porque fue el trabajo del rescate de la memoria de sus pobladores y lo complejo que ha sido para ustedes, para la gente de Cardenal Caro, lograr avanzar en su historia. Eso. Qué interesante y lindo y motivador todo lo que estás contando, como dan muchas ganas de conocer cada uno de estos relatos. Si nos puedes contar dónde las personas también pueden encontrar estos libros. Mira, yo sé que la comunidad tenía, ¿no?, a mí me quedan muy poquitos, que fue los que yo pude tener, ¿no?, y de hecho sacaron 2 ediciones, ¿ya? Me parece que aún todavía hay sectores, la señora Rosamelia, que no recuerdo ahora su apellido, ¿ya?, que era en ese tiempo la dirigente de Pulín, ¿ya?, ella tenía copias de este libro. Bueno. ¿Te acuerdo algo? ¿Sí? ¿Y se escucha? Sí, no, Don Cali, Don Calixto, Don Cali, un gran personaje. Yo también fui a ver un día, fuimos muy amigos toda la vida, porque, bueno, a propósito, él hablaba latín. Había sido educado en el seminario, había estado en el seminario, incluso el obispo Capiere siempre le manda saludos porque fue compañero de él, pero ya tienen edad ellos, ¿ya? Y ahí Don Cali, un gran personaje y una gran familia toda la familia. Bueno, ya no son buenos, son gente muy buena y todas las personas de la estrella son buenos, pero Don Cali tiene toda esta historia vivida y la tenía fresquita en su momento. Es lo que yo le decía al principio, que a lo mejor los más jóvenes en algún momento pecamos no escuchar que tiene la experiencia, lo que usted logró hacer el libro. Yo me acuerdo cuando se escribió ese libro, me acuerdo, y por sobre todas las cosas, esa riqueza que hay entre la gente del campo que se acuerda de todas las cosas de su historia y siempre dice, yo no sé dónde tomé esta frase, pero me gusta mucho: quien pierde sus raíces pierde su identidad, y los pueblos de la tierra no pueden perder sus raíces. Y estos libros que he escrito hacen rememorar lo que ha sido aquella tierra que pisan actualmente, porque allí viven. Sí, o sea, obviamente yo creo que por eso es importante incentivar justamente a los chiquillos, a los jóvenes que tienen la oportunidad de aprovechar la materia prima que tienen al lado y no le toman importancia, que es la memoria de su gente, ¿ya? Donde en definitiva así pueden construir la historia de su comunidad y pueden tener mucho más valor y querer más el territorio. Así que yo creo que, por eso creo yo que, y una cosa que no menor, a mí, en lo personal me gusta mucho el Cardenal Caro, por ello mismo, porque es un lugar que está muy poco aprovechado y en definitiva es importante realzar la importancia que tienen las comunidades. Exacto. Y bueno, y va dentro de esto mismo como de escuchar la experiencia que ha tenido cada persona. Si nos puedes contar un poco cómo fue tu experiencia en el sector de Pulín.
No, muy buena. Yo recorrí también, mira, durante los años que estuve, que no fueron pocos, eh, recorrí cada casa, conversaba con la gente, adulta, con la gente mayor, contaban sus anécdotas. eh, por ahí hay muchas anécdotas que pasaron, ¿eh? Incluso con Don Cali me pasó una muy buena, que fui y me dice, padre, con mucho respeto, me dijo, era mayor, yo era cabro, si era, yo llegué muy jovencito, ahí, yo era, entonces me dice, con mucho respeto, ¿usted se tomaría un poquito de aguardiente? Yo no la conocía mucho, no conocía mucho el aguardiente. Y yo, "Ah, pues le dije, yo digo un poquito de aguardiente, como alrededor de 11 minutos para poder sacar la respiración de nuevo, porque me ahogué, porque nunca había tomado aguardiente, me ahogué y después ya cuando iba me daba café, pero yo le echaba un poquito de aguardiente, o sea, yo la puntita de la cuchara nomás, pero imagínate, ahogado como 11 minutos tratando de volver que no me salía la respiración, me quemó para abajo, sí. Y bueno, y así como es una gran memoria de la familia de don Cali, hacía María Inés, todos los para allá, que hacen un trabajo, en realidad ellos hacen un trabajo de esfuerzo y sobre todo los dirigentes sociales que tienen las comunidades, es gente que se esfuerza mucho por ir a buscar el bien para su comunidad, por ir a buscar el bien a su comunidad, caminan muchas veces, tienen que gastar, pero lo digo abiertamente, tanto socialmente como por la iglesia, porque que tienen que ir a la reunión de catequesis, que tienen que ir a la reunión de junta de vecinos, pero de alguna manera ellos tratan de entregar a su comunidad lo que la comunidad necesita en su momento. Allá mismo lo pasé muy bien, tanto en Pulín como en todas las comunidades de la Estrella, en realidad. Eh, por supuesto, yo eh, me considero como un estrellero más. ¿Eh? Yo creo que mi viaje fue volver a la estrella. De hecho, soy hijo lustre de estrella. Claro, me nombraron claro, así que tengo una gran alegría. Por eso tengo cariño a la parroquia San Nicolás de Tolentino y a los agustinos, por supuesto, también. Que nos entreguen nomás algún día San Nicolás para llegar a la estrella. Claro. Ojalá estén viendo el programa. Se los compartimos ahí. Hoy, ¿alguna característica en particular de este sector, como algún dato histórico que se acuerde en este momento de Pulín? Ay, es un dato histórico. La capilla. Esa capilla que estaba en un hoyo, hacia abajo. Para llegar a la capilla, que había sido fundada por muchos años, tenías que bajar, descender un cerro hacia abajo, pero ya con casas por un lado. Y después, para el terremoto, esa capilla cayó completa, se partió, se nos murió la capilla, todo. Y ahí, ahora la capilla está en un cerro, arriba. O sea, pasamos del hoyo donde estaba, arriba. Y es como así uno mira, allá está la capilla antes y allá está ahora. O sea, se ve la capilla cuando va por el camino, se ve, y el trabajo que han tenido ellos. También la nombrada la señora, el profesor nombrada, la dirigente social que ha trabajado mucho en esa capilla para que esa capilla salga adelante, ¿no? Ha tenido mucha ayuda, ella se consigue por aquí y por allá, pero bueno, como te digo, Pulín, como también lo decía el profesor, tiene posibilidades de estudio y también hay gente buena que ha salido de ahí y que ha vuelto y otros se quedan afuera. Pues sí, la estrella, como decía, hay una evasión, una emigración, porque simplemente no hay educación superior ahí. Entonces el chiquillo sale, estudia y se queda trabajando afuera. Y de hecho, si a lo mejor el profesor también ha estado por esos lados, pero yo cuando llegué a Coipue, era una escuela que llegó a tener 30, 40 alumnos. Y Coipue hoy día está cerrado, se cerró la escuela. La Chacra llegó a tener una cantidad inmensa de alumnos y hoy día está cerrada. Guadalajara que ha abierto, que unos poquitas escuelas, ustedes saben por experiencia eso, o sea que están trabajando ahí. Entonces, ya no hay niños, o sea, en Pulín, o sea, en la Chacra no hay ningún niño, ¿cómo se llama? En Guadalajara unos poquitos, muy pocos, así que comúnmente las primeras comuniones ahí eran 2 o 3 niñitos nomás, y de repente uno que llegaba de afuera. Pero muy bonito haber vivido esa experiencia en el sector de Pulín. Y qué bueno que el profesor haya recortado ese. Yo tengo el libro, ¿eh? Yo lo tengo. Pero es que hace años que se escribió ya. ¿Cuántos años más o menos, profesor?
Yo creo que deben ser alrededor de 5 años, 4 años, 5 5 años. años, sí, Mm. sí. Yo en el cambio, en alguna caja está. Lo voy a buscar. Me comprometo a buscarlo y leerlo de nuevo. Para rememorar historias. Exacto. Qué lindo, muchas gracias, Iván, por todo esto que nos cuentas. Bueno, aquí nos contaste una muy buena anécdota y generó harto revuelo también en los comentarios, ahí viendo definitivamente destacadísima la aguardiente acá en la zona. Así que muchas gracias por eso. Bueno, aquí podríamos estar toda la noche hablando de Exacto. anécdotas. Pero bueno, lamentablemente tenemos que continuar con esta como programación. Así que antes de pasar a la parte final, queremos compartir con ustedes un objeto que forma parte de la colección del Museo Virtual de la Estrella. Si alguien quiere saber más al respecto, puede ver el video que subimos la semana pasada, que se hablaba como en específico de esto. Y este objeto está relacionado con los temas que hemos estado hablando hasta ahora, así que le dejamos la palabra a José para que nos pueda mostrar Ok. cuál es este objeto que... Sí, decir que mientras se proyecta la imagen, también me gustaría que quienes estén conectados puedan escribir qué creen que es y cuál es la conexión con los temas abordados. Ahí se está proyectando. Sí. Bueno, el objeto que les presento a continuación, y que es parte de una colección privada, corresponde a un antiguo crucifijo cuya data es del periodo colonial, aproximadamente del siglo XVII-XVIII, el cual fue forjado a mano de una manera muy artesanal y el material de su fabricación es de plata. La forma que tiene esta cruz es, o sea, se le dice que es una cruz floreada, ya que en cada punta hay un trébol, que significa, o sea, que da símbolo a la Trinidad, que sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué interesante. Y bueno, ahí en los comentarios nos pusieron un crucifijo que es muy bonito, y así es, se nota como el detalle. Sí, Eh, tiene muchos detalles artesanales. No sé si puedes mostrar las otras dos imágenes. ¿Esa? La otra. La Esa. otra. Ey, Sí, que es donde se puede apreciar también de cierta manera en donde se genera este orificio de una manera bien artesanal, se podría decir. Y eh, Sí, se nota ahí que está mm, pensado de esa manera. Y si nos puedes contar un poco cómo se conecta este objeto con la historia y con la comuna. ujú. De partida, destacar que esta es una pieza rescatada en nuestra comuna, lo que hace que la conexión sea aún mayor con el territorio. Además, es un testigo silente de la religiosidad muy marcada en la época en la que estaba presente. Ujú. Sí, como importante rescatar eso, que al final son cosas de acá mismo, no es de otro lado, sino que pertenece a este territorio y cuenta muy bien parte de su historia. Y Exacto. bueno, como contarle a la gente, si es que tienen posibilidad de ver esta pieza en detalle, como de contemplarla. Ujú. Sí, respecto a eso, todas las semanas en la sección de museo virtual iríamos subiendo diferentes objetos, donde cada objeto va a tener su descripción de información que hemos podido recopilar al respecto. Pero cuando la situación en el país mejore y se concrete nuestro anhelo de exponer de manera presencial estos objetos, podrán ser vistos por todos los que puedan eh, participar de estas exposiciones. Perfecto.
Entonces, bien atentos a las redes sociales para ir conociendo mucho más de este y otros objetos. Muchas gracias, José. Ujú. Bueno, muy buena. Sí, A primera vista, lo que dice él tiene bastante fundamento. ¿Ah? Las flores, las tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como una cruz misionera. De Ujú. hecho, voy a pedir autorización a él para entregársela a un cura historiador, sacerdote historiador, para que me vea más o menos de dónde puede provenir. Sí, sí, estaría muy buena esa información para poder Ujú. complementar lo que ya sabe José. Enriquecer, justamente. Y de eso se trata, que nos vamos enriqueciendo unos con otros. Sí, Exacto, exacto. totalmente. Un intercambio de información y así poder generar también una descripción cada vez más específica del objeto y que cuente su historia. Exacto, exacto. sí. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a recopilar todo esto que nos han ido comentando, preguntas que surgieron, eh, para ver si podemos darle respuesta. Bueno, por aquí nos escribe David Beas, que pregunta ¿cuándo y por qué se le dedicó el Templo de la Estrella al patrono San Nicolás de Tolentino? Porque el templo fue en 1904, pero fue San Nicolás de Tolentino un santo agustino. Y comúnmente a las fundaciones le colocan un patrono, le colocan alguien que se va a preocupar de interceder por ese territorio marcado como parroquia ante Dios, en la fe cristiana, ¿ya? Fe cristiana católica, la intercesión. Por lo tanto, lo que hace los agustinos es fundar el templo o sea, perdón, fundar la orden ahí, el convento, y traer a San Nicolás de Tolentino para que los protegiera. Y posteriormente la parroquia asume el mismo nombre también, y de hecho dentro de la fundación, cuando se entrega todo a la estrella, o sea, a la diócesis de Santiago, se entrega también el territorio con sus construcciones. En este caso, también el templo, que ya está el templo, ya está entre nosotros. Saludos a David Bea. Sí, le mandan muchos saludos también. Se acuerdan mucho de usted y lo extrañan harto. Sí. No me hagas Y, llorar. oh, no. Víctor, ¿concuerdas con eso? ¿Algo que agregar a esa pregunta? Bueno, a ver, la parroquia de la Estrella la erigió, fue elegida, como se dice, por Monseñor Mariano Casanova, el 7 de mayo de 1904. ¿Ya? Contemporánea. En realidad fue de la creación de la comuna, que es el 22 de diciembre de 1891, o sea, 13 años más tarde se funda la parroquia también. O sea, el mismo hecho de haber fundado la comuna de la Estrella, eso da pie también a que, como forzadamente, no, pero como que es de propiedad que ya tenga que ser parroquia también. Y por eso ya viene después, por conclusión, vienen después las creaciones de las parroquias. Y en este caso, 13 años después, viene la fundación de la parroquia San Nicolás de Tolentino ya específica, derivándola, como decía, de Litueche y de todo, digamos, lo demás que había en Navidad de Rapel. No sé, Víctor, si hay algo que quisieses agregar. No, por lo menos no. En este aspecto no, porque creo que está bastante claro lo que habló y comentó Iván. Y otra pregunta que hicieron fue como si había relación entre los promaucaes y el pueblo mapuche. Como ahí surgió una pregunta respecto de eso. Sí, no, mira, lo que sucede es que ahí estas denominaciones, en definitiva, los promaucaes eran culturalmente similares al mapuche, ¿ya? Lo que ocurre es que son denominados o son
distinguidos, clasificados, dependiendo del lugar en donde se asienta la comunidad, ¿ya? Entonces, por eso, obviamente, el mapuche comúnmente se le va a conocer al que está en el sector de hoy día, lo que es Biobío y al sur del Biobío. Pero las comunidades de acá eran similares en aspectos culturales, pero lo que te comentaba, se distinguen por el sector donde se vivía. Y por lo que les comentaba, a nosotros nos denominaron por Maucay justamente los incas, ¿ya? Entonces, de hecho, la toponimia de Chile, para muchos indica que es lo que denominaban los incas al sur de su territorio, se les denominaban Chile, y por eso aparece también la denominación de nuestro país, como nombre de lugar. Eso. Interesante, ¿eh? Bueno. Sí. Muy interesante. Bueno, igual algunos comentarios se han quedado muy arriba, pero muchas gracias a quienes nos han mandado buenas vibras, que están todas las personas muy interesadas en lo que se ha estado conversando, felicitándonos también por la iniciativa. Ahí le damos los créditos a Hugo y a José que promueven este espacio. Igual mando muchos saludos y cariños tanto al profesor Víctor como a Iván. Bueno, los recuerdan con mucho cariño a ambos. Sí, y también todos muy interesados en conocer la historia de acá. Así que... Claro, y también indicar que el libro de Pulín todavía hay algunos ejemplares disponibles en la Biblioteca de la Estrella. Oh, qué bueno. ¿Están interesados también en leerlo? Y creo que nosotros también lo vamos a leer. sí. Está bien, está bien. Oye, yo llegué por unos días, por unos meses a la Estrella y me quedé 22 años. Así que me enamoré de la Estrella. Así que ustedes cuidado porque pueden haber llegado por unos tiempos y vayan a quedarse ahí, ¿no? Pero Mucha gente no ha visto eso. el que está ahí lo bauticé yo. Sí, exacto. Sí. También por ahí nos escribieron que había otra persona a la que había bautizado. Creo que al papá de alguien o a un abuelo, algo así. Uy, sí. Oye, estaba muy... Sí, estaba muy atrás el comentario. Pero yo aprovechar de darle las gracias al profesor, me aclaró muchas cosas, porque nosotros, bueno, estudiamos parte de la historia de la iglesia, pero esta conexión que hizo con los pueblos nortinos, eso no lo tenía yo como muy claro, y me quedó bastante claro ahora, digamos, como para saber la historia de nuestros pueblos aborígenes. Sí. Por supuesto, a José con esta iniciativa que tiene también de andar buscando todo esto. Oh, está bien, estamos bien. Y qué bueno que ustedes, a todos los que hicieron esta producción, más que felicitarlo, decirle gracias. ¿Por qué? Porque es un momento a lo mejor bueno en el que estamos más tranquilos y que la gente necesita algo nuevo y necesita saber también de sus raíces. Sí, respecto también a que ha estado ingresando nueva población dentro de la comuna, igual que esa población que vaya ingresando también pueda conocer un poco de la historia de la comuna, del territorio en donde ellos se están quedando y ya generando ya con su familia una idea de proyección. Así que eso, también que esta idea también fue para ellos, para que toda la gente que venga a visitar a la Estrella también pueda tener una idea de su historia, su gran historia que tiene. Sí, bueno, también me sumo a las palabras también de felicitar por la iniciativa. Yo creo que siempre se hace el tiempo corto, ¿cierto? Cuando hay este tipo de temas. Así que obviamente yo feliz disponible para cualquier otro momento en donde podamos reunirnos a conversar un poco de la cultura, de la historia de todas esas bonitas localidades de Cardenal Caro. Así que
Y obviamente mandar un gran saludo a mis exalumnos y alumnos que deben estar y que sé que me están viendo por ahí. Así que eso. Le he enviado hartos saludos, profe. Qué bueno. Bueno, igual nosotras como agradecer esta instancia, ya que como mencionó José, nosotras venimos recién llegando hace poquito a esta comuna, y también nos sirve para ir conociendo más de su historia, de sus raíces. Entonces estamos, la verdad, que muy felices de formar parte de esta iniciativa y de poder tenerlos a ustedes como participantes de este programa el día de hoy. Sí, agradecerle su participación, su disposición a tratar estos temas, y también queremos agradecer a quienes se quedaron hasta el final de la transmisión. Ya se nos está terminando el programa, así que esperamos poder seguir haciendo estas transmisiones una vez al mes, siguiendo esta misma dinámica. Así que los dejamos invitados a que estén atentos a nuestras redes sociales, y cuéntenos también en los comentarios sobre qué les gustaría conversar durante los próximos programas. Como adelanto, queremos contarle que la próxima transmisión va a estar guiada por el proceso político y social que estamos viviendo actualmente, pero mirado desde el punto de vista histórico, así que les dejamos la invitación desde ya a que se conecten a nuestra próxima transmisión y a que estén atentos a las redes sociales también de Museo Virtual, donde se están subiendo los objetos de esta colección. Eso, muchas gracias por estar conectados hasta el final, por sus mensajes, a nuestros invitados por su participación, y los dejamos invitados para un próximo programa. Ahí por redes sociales les vamos a estar indicando las fechas. Eso, nos vemos. Chao, Adiós. chao, que estén súper bien. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chaito. Que Dios los bendiga. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao. Adiós, profesor. Chao, Chao, chao.